de Zacatecas comenzó a tocar el Vargas. Tengo listo mi caballo, dio comienzo la charreada. Hola, ¿cómo están? Soy su servidor, el doctor Enrique Díaz Lascano, quien les da la más cordial de las bienvenidas a esta noche de miércoles, noche de En la Sala. Como ya ha sido costumbre a lo largo de este 2023, los miércoles nos reunimos aquí en la sala de su casa, para tener pláticas agradables, pláticas interesantes, con amigos, con personajes, con artistas, con artesanos, con gente de la charrería que no solamente forma parte de lo deportivo, sino también de la parte que cobija, que cubre al charro. Nosotros en La Charreada dimos inicio en el año del 2018, precisamente en el mes de enero, con esta nueva aventura, con este programa dedicado a difundir el más mexicano de los deportes, a difundir la fiesta más mexicana. Y bueno, tuvimos la idea de iniciar transmisiones prácticamente remontándonos a los orígenes de la suerte, a lo que dice la gente que fue el origen de la charrería en el tiempo de las haciendas. Y fuimos precisamente hasta Ayutla, Jalisco, al rancho, mejor dicho, de Francisco Arceo, quien amablemente nos abrió las puertas de este bonito lugar que nos remontó precisamente a las épocas del trabajo del campo, y tuvimos la oportunidad de hacer algunas grabaciones en compañía de nuestro gran amigo Jesús Hernández el Toronjo, quien por cierto acaba prácticamente de ser su cumpleaños. Y bueno, en compañía de Toronjo, en compañía de Juan Soltero, en compañía de don Bernardo Orozco, en compañía de grandes amigos, tuvimos la oportunidad de grabar, de tratar de emular lo que fueron los orígenes de las suertes charras en el campo, en el trabajo de campo, insisto, según las historias que hemos escuchado. Nosotros no podemos afirmar que realmente así hayan nacido las suertes charras, pero lo que nosotros hemos escuchado a lo largo ya de 54 años de vida, a lo largo de las pláticas, de las conversaciones con la gente que conoce un poquito de la historia, y fue así como tratamos de dar vida con la ayuda de estos personajes en ese bonito lugar de cómo es el origen de las suertes charras en el campo mexicano. El día de hoy queremos recordar, queremos refrescar esa grabación, esas historias, esa manera diferente de ver la charrería con nuestra óptica. Tratamos de que los personajes que nos hicieron favor de apoyar, de ayudar, pues fueran vestidos, ataviados de la manera más parecida a lo que se vivía en el tiempo de las haciendas. Pero bueno, definitivamente fue muy difícil lograr que todos los que de alguna u otra manera participamos en estas grabaciones, pues fuéramos vestidos lo más adecuado posible. De cualquier manera, la historia, o lo que nos cuenta la historia, está en imágenes, y espero que esta noche ustedes lo disfruten. Espero que se remonten, como nosotros pensamos hacerlo, a esos tiempos de las haciendas, en donde el trabajo cotidiano
de la gente del campo con los animales genera lo que hoy conocemos como la fiesta más mexicana, la charreada. Acompáñenos a revivir este primer segmento de los orígenes, insisto, de la historia que nosotros conocemos de nuestro deporte de la charrería. Acompáñenme a ver estas imágenes. Para poder entender un poco más de cómo surge, de cómo nace lo que en la actualidad es considerado como el único deporte nacional y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tenemos que remontarnos al tiempo del trabajo del campo, del trabajo de las haciendas, de cuando las labores cotidianas estaban relacionadas con el manejo de ganado, con el trabajo de campo 100%. Es por ello que en esta ocasión la charreada quiere ejemplificar cómo surge, cómo nace cada una de las faenas que en la actualidad se conocen como suerte charras. Y tenemos que partir del principio. Jorge Rivera, Reinaldo Salazar, Ricardo Cermeño y la reina del programa, Rocío Díaz, de que todas las labores, todas las suertes de la charrería surgen precisamente en este lugar, en el campo mexicano, en el vasto territorio nacional, con diferentes características, con diferentes estrategias para llevar a cabo las labores cotidianas, pero todas ellas con una finalidad: el trabajo con los animales, el trabajo con los bovinos, el trabajo con los equinos, que tenían que desarrollar el hacendado, el caporal, los vaqueros, los peones y toda esa gama de trabajadores del campo, que cada uno tenía una actividad característica, tenía una actividad preponderante. Inclusive, acabamos de ver la imagen del perro que puede servir para arrear el ganado, inclusive la del caballo adecuado para las labores del campo, doctor Jorge Rivera. Sí, y es que la charrería, a pesar de que la consideramos el deporte nacional, es más bien una cultura. Si entendemos como cultura el conjunto de conocimientos, de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social o a una época, no nos queda más que aceptar, entender y asimilar que la charrería no es solamente un deporte, sino una cultura desarrollada en la época de la colonia, y que después, al paso de la época de la Reforma y luego llegando a la época de la Revolución, llegó para quedarse como esencia misma del espíritu campirano del pueblo mexicano. Y todo esto también conjunta y une artesanías, los sombreros, las soguillas que estamos viendo hechas de cuero, el trenzado, las monturas, los fustes, etcétera, etcétera. Es una gama impresionante de cosas que venimos arrastrando y que formaron y forman actualmente, modificadas ya por las circunstancias, por las necesidades propias de lo que ya se hizo un deporte. Las labores del campo, o sea, qué hermoso es ver un caballo, un jinete todavía con sus armas en las piernas, que así es como se llama esa protección que se utilizaba para meterse precisamente a los potreros, tan enmarañados, tan llenos de espinas, en fin, es una cosa, la verdad, impresionante. Yo estoy feliz de estar viendo todas estas imágenes y de esta idea de que tienes, Enrique. La verdad es hermoso, zarapes, cómo se usa el zarape, cómo se usaba, el por qué, el para qué. Sí, yo con eso me quedo con muchos recuerdos de recordar lo que íbamos a los herraderos con mi abuelo, con mi padre. Todas estas labores, no es que estén perdidas, de aquí nació todo. Eran las labores del campo, era lo que cada quien iba pudiendo desarrollar sus habilidades
ya hubo los vaqueros que pialaban, otros curaban el ganado, otros hacían la comida, otros cantaban. De ahí empezó a surgir todo alrededor, este abanico de lo que es nuestra fiesta charra, nuestras tradiciones. Es muy bonito al ver estas imágenes, se siente uno muy orgulloso de ser mexicano. Y hablar de la charrería finalmente es hablar de la actual cultura mexicana, porque obviamente estamos todos muy orgullosos de esa herencia indígena. Sin embargo, el mexicano actualmente es producto de ese mestizaje que vino a enriquecer nuestra cultura nacional. No solamente nos quedamos con todas esas ideas y esas imágenes de los antiguos indígenas que poblaron nuestro territorio nacional, sino todas esas cuestiones que nos trajeron los españoles y que finalmente se fusionaron para que hoy por hoy sea parte de la tradición de nuestro México. La charrería es uno de los ejemplos más reales de esa tradición, de ese colorido, de esas figuras y formas, de esos sabores y olores que desprende la charrería, no solamente dentro de los ruedos, sino principalmente aquí en el campo mexicano, no importa en qué lugar de la República Mexicana, en todos y cada uno de los lugares en donde la ganadería tuvo a bien aparecer, fue entonces que se evolucionó y hoy por hoy lo disfrutamos como un deporte, lo disfrutamos como una cultura y como parte de la tradición más hermosa de lo que es la cultura mexicana. Hablábamos hace un momento de las diferentes jerarquías que había dentro del campo mexicano, en donde el hacendado era la figura principal, la punta de la pirámide. De ahí se desprendía el caporal, que era el encargado de las labores con el ganado, recordando que también había un mayoral, que era el encargado de la hacienda, de la gente que trabajaba en la hacienda y que además se hacía cargo de la parte económica junto con el administrador de la hacienda, pero abajo del caporal venía la figura del vaquero, el vaquero que, a diferencia de lo que podemos pensar o de lo que nos han hecho ver como la imagen del hombre que maneja el ganado en la Unión Americana, el vaquero viene de la palabra vaca, viene el responsable de las vacas, del ganado. El vaquero era el hombre que pastoreaba, que cuidaba, que arreaba, que castraba, que lazaba, que estaba al pendiente del ganado, no solamente en un corral, sino también a campo abierto. Es por esto que veíamos en una imagen cómo el zarape tiene una función muy especial. El vaquero salía del casco de la hacienda, del rancho, quizá muy temprano en la mañana a realizar sus labores, y él no sabía en qué momento iba a regresar. Por eso tenía que llevar una protección para el frío, una protección para las inclemencias del tiempo. Su trabajo siempre era en el campo, a campo abierto. En las fiestas o cuando se requería la época de herrar el ganado con la marca propia de la hacienda, del patrón, es cuando bajaban el ganado a los corrales y de ahí venían los famosos herraderos, los famosos tuzaderos, y de ahí se desprende que posteriormente se convierte en una fiesta. Así es. Oye, sin ánimo de nada, yo tengo una confusión o una percepción. El mayoral, hasta donde entiendo, era el símil del caporal, pero en la ganadería de reses bravas. Y acá en la hacienda era el mayordomo, el administrador. Entonces, caporal y mayoral de alguna manera harían la misma tarea, ¿no? El mismo trabajo, solamente en España y en México o en distintos campos ganaderos, ¿no? Fíjate que son muy interesantes esas imágenes, caray, yo estoy embelesado. Te felicito por el logro que hicieron con estas tomas. Es muy, muy, muy difícil. Quiero hacer un reconocimiento y gracias por invitarnos a esta charla, porque digamos que ejemplificar en estos tiempos algo que sucedió, cómo pudo haber sido en otras épocas, que ya estamos hablando de 100, 200 años, no es nada fácil. Así que me quito el sombrero con este trabajo. A la vez, como lo menciona don Ricardo y el doctor Rivera, es una cosa impresionante. Yo sigo embelesado. A mí me mandaste hace más de 30 años, así,
Eso estaba en mi pueblo, allá en Contepec, eso hacíamos cada temporada de aguas. Nos tocó a nosotros el cambio de esa charrería de campo a la charrería actual, a la charrería personificada, y eso hacíamos. Sí, tantas imágenes, tanta cosa que ver. Ahí tienen ahorita viendo lo que se hablaba al hacendado, al caporal y a los vaqueros. Cómo estaba parado un vaquero en la puerta del corral para que el ganado fuera chorreando y no se golpeara. Son cosas que los que las vivimos tenemos que contarlas y volverlas a contar. Bueno, y no se despeguen porque viene un bloque más de todo lo que será la historia, el desarrollo y la evolución de lo que hoy por hoy es la charrería, nuestro deporte nacional. Aquí, Rocío, amigos, tenemos ejemplificado al caporal, al hacendado y a los vaqueros. En la suerte de la terna lazaron cabeza y patas. Qué bonita esta faena. El jinete de la yegua ya se encomendó al Señor. Le siguen las manganas de un experto floreador. Tanto a pie como a caballo causa gran admiración. Al charro lo envuelve el arte y lo distingue su valor. Desempeño al máximo nivel. Impetu Energy. Suplemento energético de alta digestión que impide la generación de cólicos. Fórmula extruida diseñada para el alto performance con 18% de grasa y 13% de proteína. Más energía. Mejor competencia. Impetu Energy.
Dicen que recordar es vivir, y bueno, lo que estamos tratando de hacer con estas imágenes es recordar los orígenes de nuestro deporte, de nuestra fiesta, de lo que hoy día nosotros disfrutamos dentro de un lienzo charro, pero que antaño eran las labores cotidianas de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Todos hemos tenido la oportunidad de escuchar esas historias. Hoy día, gracias a la tecnología, gracias a los medios especializados y a los medios masivos de comunicación, podemos tener la oportunidad, la posibilidad de disfrutar de competencias charras totalmente en vivo. Pero en aquellos años, pues no era una competencia, más que nada era un trabajo. Posteriormente se llevaron a cabo las convivencias y el inicio de las competencias entre los vaqueros, los caporales de las diferentes haciendas que se daban cita en los corrales de trabajo para ver quién era el mejor lazador, el mejor jinete, quién tenía mejor dominio, mejor técnica para ejecutar las faenas campiranas, mismas que dieron vida a todas y cada una de las suertes que hoy día conocemos como faenas o como suertes charras dentro de un lienzo charro. Sigamos disfrutando de estas imágenes en donde todos y cada uno de los participantes en la grabación y en la narración de estas imágenes pusieron su mayor esfuerzo para que todos nosotros tengamos la oportunidad de conocer un poquito más de lo que para nosotros, según lo que hemos escuchado, son los orígenes de nuestra fiesta, la fiesta más mexicana, la charreada. Sigamos disfrutando de estas imágenes. Para entender un poquito más de dónde se lleva a cabo la charreada, hay que irnos a los orígenes también del campo. Primero, el lienzo. ¿Por qué la palabra lienzo charro? Porque el lienzo es una barda de piedras que divide un corral de otro, que divide un potrero de otro o que divide un rancho de otro. De ahí la palabra lienzo. El lienzo charro en la actualidad está constituido por dos partes fundamentales: la manga del lienzo o el corredero, que mide 60 metros, y el ruedo. El ruedo es una copia de lo que estamos viendo en estas imágenes. El corral donde se llevaban a cabo prácticamente todas y cada una de las faenas del campo en los herraderos, que después se convirtieron en la fiesta de la hacienda, ya sea por el santo patrono del rancho, de la hacienda, por el cumpleaños del patrón o por alguna festividad propia de la hacienda. De ahí surgen un sinfín de actividades que en la actualidad se han adoptado como una suerte charra. Vamos a describir un poquito, doctor Reinaldo, cómo surge y para qué es la cala de caballo. Mira, la cala de caballo originalmente surge para ayudar al patrón, que es de donde tenemos más, porque era el hacendado, perdón, que era el que más necesitaba y el que más tenía y el que más podía. Como defensa para las labores del campo, esos medios lados, por si un toro, por si una enrondada de una soga, en el campo abierto, hablemos de defensa hacia su persona en muchas circunstancias. En fin, la rienda charra era eso, traer el caballo, como lo decían la gente mayor, en las piernas, en la mano, y a donde uno lo necesitara, como una extensión de su cuerpo. Sí, lo que pasa es que en la actualidad pues, se ha reglamentado y ahora pues, hay que salir de una rutina, etcétera, etcétera. Pero aquí de lo que se trataba es de demostrar el gobierno de la bestia y la mansedumbre y las cualidades que podía tener el animal, y justamente era una rienda, digamos, ranchera, y se trataba de desarrollar las habilidades de la bestia para que le fuera útil al trabajo del dueño de la bestia, que en este caso era el hacendado. Y
Fíjate que a mí me parece muy, muy interesante estas escenas porque de alguna manera se ha perdido el contexto, se ha perdido el significado y ahora las puntas son patinadas, etcétera, etcétera. No, se trataba de parar la bestia. Las vueltas ahora son lados y hay que reguiletear como comúnmente se dice, pero sin desplazarse y una serie de cosas que de alguna manera han perdido un poquito el significado. Pero esta demostración que estamos viendo, que evidentemente si lo vemos en el contexto actual es una cala imperfecta, sin embargo es una cala ranchera, es una cala en donde justamente le van a entregar esa bestia a un señor ya entrado en edad, probablemente, que podían arriesgar si no le hacían bien el trabajo de amansar y arrendar el caballo. Sí, en este caso estamos viendo el caballo se hacía de rienda para el dueño, para las necesidades que tenía el patrón, el hacendado, la mansedumbre, si es una persona mayor, un caballo que tuviera todas esas cualidades para que el dueño pudiera disfrutar y salir a ver su ganado en el potrero. De hecho, finalmente este trabajo de rienda, como ustedes lo están diciendo, era para el campo, no solamente para el manejo del ganado, sino también recordemos que los campos de México tienen de hecho unos sembradíos espectaculares. Esto es entonces que tenía que en un momento dado cejar para regresar en una brecha o tener que estar revisando constantemente los terrenos. Recordemos que las haciendas en ese tiempo entonces eran bastante vastas, entonces debería de haber sido un caballo fuerte, un caballo confiable, un caballo manso y un caballo, como ustedes lo están viendo ahí, que respondiera a cualquier tipo de necesidad, no solamente del dueño, sino también de las personas que estuvieran alrededor de él, porque finalmente la vida económica de las haciendas o de las fincas, pues era en base a la siembra y al manejo de ganado. Y seguramente no todos los caballos que se arrendaban eran óptimos para el dueño o para el patrón. Entonces él decía, no me gustó y hay que amansar otro, o le estaban amansando 2 o 3, pero eran seleccionados de la manada. El que le gustaba al patrón decía, ese me late porque lo veo con esta postura, le veo estas cualidades, y lo elegía para dárselo al amansador. Pero lo más importante y lo que pudimos ver en las imágenes, Jorge, compañeros, es que el caballo que le entregan al hacendado es un caballo confiable, que estaba junto con el resto de los caballos, estaba con una postura de tranquilidad, de confianza para el hacendado. Otra de las suertes que conocemos en la actualidad son los piales en el lienzo. Los piales en el lienzo vienen precisamente de esto, cuando salía un caballo, una yegua bruta de uno de los corrales y pasaban pegados al lienzo de piedra en donde los vaqueros, el caporal, tenía que lazarle los cuartos traseros para detener la carrera, para que después llegaran y lazaran al animal de la cabeza o le sujetaran las orejas para mandarlo al piso y de ahí herrarlo, de ahí tuzarlo, de ahí hacerle infinidad de situaciones. No solamente eran los piales corriendo la yegua frente al vaquero, a la gente de campo, sino que también muy en el occidente del país principalmente se utilizaron los piales corberos. Sí, y finalmente de lo que se trataba era de inmovilizar al animal para muy diversos usos. Por ejemplo, aquí yo me quiero imaginar en estas imágenes una escena en donde habían seleccionado esa bestia porque le había gustado al dueño y había que amansarla. Entonces, lo primero que hacían era inmovilizarla. ¿De qué manera? Pues pialándola, manganeándola, luego amansándola, por eso la jineteaban, y luego también la tuzaban, pues para que se pudieran usar las crines o la cola para hacer bozalillos, arreos, que pudieran ser útiles para el trabajo de la hacienda. Yo no sé ustedes, pero a mí de verdad me encanta que vuele la imaginación y darnos cuenta
de lo que se convirtió del trabajo a una fiesta. Yo me quiero imaginar esos tiempos en donde perseguían al ganado para en un momento dado caparlo, cuatezonarlo, pero que después se convirtió en esa camaradería de yo te amadrino para que tumbes este toro, y ese sí, entonces, como puede ser que haya nacido una de las suertes más socorridas, que es el coleadero, Ricardo. Sí, bueno, ahí cae el origen de que cuando se iba arriando el ganado de un potrero a otro, había toros que se salían de la manada, animales, y eso era, por eso se hizo el coleadero. Algún animal que se separaba de la manada, se le seguía, se le tumbaba, lo humillaban, y entonces ese animal volvía otra vez a la manada. Para eso fue creada. Y bueno, pues de esta forma vamos a seguir con lo que es la historia de las suertes de nuestro deporte nacional, la charrería. Desempeño al máximo nivel. Impetu Energy. Suplemento energético de alta digestión que impide la generación de cólicos. Fórmula extruida diseñada para el alto performance con 18% de grasa y 13% de proteína. Más energía. Mejor competencia. Impetu Energy. Están listos los lazadores en la suerte de la terna. Lazaron cabeza y patas, qué bonita esta faena. El jinete de la yegua ya se encomendó al Señor. Le siguen las manganas de un experto floreador. Tanto a pie como a caballo causa gran admiración. Al charro lo envuelve el arte y lo distingue su valor.
que remontarnos a esos tiempos nos hace sentir con mayor pasión la charrería. El estar viviendo, el estar disfrutando de la grabación de estas imágenes, incluso de participar de alguna u otra manera en estas grabaciones, se hace que uno se sienta realmente muy mexicano. Hace que uno sienta que lo que hicieron como trabajo nuestros antepasados hoy se vea reflejado en un deporte, el único deporte mexicano, el único deporte 100% nacional, que en ocasiones lo decimos de una manera ya muy trillada, ya muy repetitiva, pero el saber, el esfuerzo, el trabajo, los accidentes, los golpes, todo lo que vivieron nuestros antepasados para darle vida a lo que hoy es una fiesta, a lo que hoy es un deporte, pues nos hace respetar aún más lo que es la charrería como deporte, recordando que la charrería no solamente es la parte deportiva, la charrería también reúne otros valores personales, reúne otras circunstancias, reúne otras artes, reúne un sinfín de situaciones que en ocasiones se nos olvida, que en ocasiones no las tomamos en cuenta, no las valoramos, porque nos enfocamos exclusivamente en lo deportivo. Creo que es bien importante que hoy ustedes nos estén acompañando a disfrutar de estas imágenes para conocer a lo mejor un poquito más. Hoy día la gente, los jóvenes, la sociedad en general desconoce de nuestra fiesta, desconoce de nuestro deporte, desconoce de lo que realmente es la charrería. Y bueno, por eso quisimos presentarles estas imágenes que hicimos, que levantamos hace 5 años cuando dio origen el programa de La Charreada. Espero que sigan disfrutando de estas imágenes y que sean de su completo agrado. Vamos a seguir viendo esta producción. Fíjense, amigos, que a mí me entusiasma la idea de llamarle faenas en vez de suertes a cada una de las acciones que se realizan en el campo, porque eso eran faenas, labores de trabajo, y también es un deleite ver estas escenas con pialadores tan vaqueros, tan campiranos, tan auténticos, tan originales, que no hierran, como dicen en el rancho, tiro alguno, ¿no? Es muy bonita esta imagen porque estamos viendo que simultáneamente necesitaban detener un animal y detener a otro, y era un grupo de amigos que estaba haciendo la faena para curar principalmente. Mira, aquí quiero hacer un comentario. Frecuentemente se ha dicho que la charrería es maltrato animal. No. Es algo que era una técnica rústica para cuidar el ganado, que lo que se buscaba era desarrollar la ganadería. No, efectivamente. En ese tiempo esa era la forma con la que uno lo podía hacer, y dependiendo de la región del país se utilizaba tal o cual técnica, como usted lo dice. Aquí para el occidente era el pial corbero por delante. Primero eran los piales y ya después se lazaba la cabeza. Para lo que es el centro del país, primero era la cabeza, se detenía, fuera yegua, fuera res, se detenía, y al párate vaca, que así es como le decían, se echaba el pial para proceder a castrar, a marcar, a curar, etcétera. Sí, estamos viendo en estas imágenes cómo se está errando un animal, cómo se iba haciendo todas esas labores, y luego recuerdo en mis años mozos donde nos decían, ahora te toca a ti, súbetele a ese becerro, y teníamos que jinetear. Y entonces ya venía ahí otra diversión, pero todo en el contexto de nuestra charrería, nuestras labores del campo, nuestra charrería, que era lo que se usaba antes.
Y aquí una de las partes importantes también que no podemos pasar por alto es el tipo de montura que se utiliza a la usanza mexicana. El uso de la cabeza de la silla, que solamente se hace aquí en nuestro país, porque debemos recordar que antes se amarraba la soga en un momento dado en las hebillas, vaya, de los pechopretales, de las monturas, y bueno, pues aquí en México se logró esta técnica que de verdad a mí me parece no solamente muy vistosa, sino también muy útil. Aquí estamos hablando que todas las faenas dentro de lo que son las suertes charras vienen exactamente del trabajo del ganado, y creo que era una de las formas más fáciles que utilizaron los mestizos en esos tiempos, hablando ya de varios siglos atrás, de detener los animales en su carrera, o para en un momento dado tener este manejo de castrarlos, de marcarlos. Y pues esta es parte de lo que es nuestra historia, y creo que es una de las partes más importantes que nosotros debemos de conocer dentro de la charrería. No centrarnos solamente en lo que vemos dentro de los lienzos, sino entender de dónde viene todo lo que hoy reconocemos y nos apasiona tanto como deporte. Lo que mencionaba hace un momento el doctor Reinaldo Salazar es precisamente esto. Según la región del país era la técnica para detener al toro, para tumbarlo. En el occidente del país con los piales corberos, y después ya de echado el toro, el novillo, lazarlo a la cabeza. En el centro del país lazar a la cabeza y después pialarlo para derribarlo, ya sea curarlo, descuatezonarlo, errarlo, como tuvimos oportunidad de ver en las imágenes. Y no faltó por ahí, en el tiempo de las haciendas, de los herraderos, el animado que le enredó una soga en la panza, en el lomo al toro, para ejecutar lo que ahora conocemos como la jineteada. Lo que platicaba Ricardo Cermeño cuando en el tiempo de las haciendas, a los hijos de los hacendados, a los hijos de los mismos vaqueros, los hacían demostrar su valor, su destreza y su capacidad montando un toro. Bueno, esto tenía muchas razones también. Acuérdate de lo que dice la canción: yo quiero montar un toro para que me mire mi amor, ¿no? Yo creo que también esto tiene que ver con una prueba personal de demostrar que soy valiente, y también de demostrar el gusto y la alegría que tengo en ese momento de estar conviviendo, y también pues deleitar a los invitados. Es muy lógico, doctor, que había que demostrar esa gallardía, esa valentía, pero no solamente jineteando, sino también utilizando diferentes maneras de ejecutar las técnicas para lazar a los toros. Vean con qué maestría este pial corbero, pero contraverijero. Así es. Comenzó la gente ya, al estar trabajando, al estar en el día a día, a buscar diferentes formas de tirar, diferentes formas de lucir más, de demostrar yo soy mejor hasta cierto punto que tú lazando, porque yo lazo diferente. Entonces de ahí nacen los remates, y con el tiempo pues se van modificando. El mismo tipo de trabajo que se hacía en las reses se hacía para las yeguas. Se pialaban porque una yegua lazada de la cabeza era más factible que se pudiera lastimar o inclusive matar. Entonces se pialaban, ya pialada se detenía, se orejaba y comenzaban con otra función. Y de esta manera se amansaban las bestias, justamente como tú lo estás haciendo, Enrique, que me pareció genial que hayas dejado la cámara, que hayas dejado el micrófono y que te hayas montado en esa yegua para demostrarle a nuestro público que las cosas se hacen de verdad. Sí, qué emoción, y todavía él haberlo hecho en este momento sin conocer la yegua, sin la que le apartaron en cierto lugar. Es la yegua que tumbaron y que le montó. Yo creo que fue una jineteada que disfrutaste más que otras. Pero pregúntale al día siguiente qué tal le fue. Pero mira, lo importante no es lo que se haya hecho, sino ejemplificar
cómo se divertía la gente en el campo, porque después de realizar la faena, como bien lo comentaste, Ricardo, llega el momento en que algunos no tenían habilidad para lazar o para, no sé, cualquier otra cosa, y quisieron demostrar la habilidad divirtiéndose de esta manera, jineteando el toro o los becerros, jineteando las yeguas ya después de detenidas, después de tusadas, después de castradas, después de curadas, en fin, pero luego no solamente se podían detener las yeguas vialándolas, lazándolas de los cuartos traseros, tenían que derribarlas y bueno, de ahí surgen lo que hoy conocemos como las manganas, doctor. Sí, mira, estaba viendo esas imágenes y en la charrería actual, si nos basáramos en las suertes originales, definitivamente este manganeador debería ser el campeón nacional porque no falla tiro y de una manera muy sencilla, pero vean de qué forma ejecutan los tiros. Miren ahí en cámara lenta, es una apreciación muy detallada, como incluso hace un remolineo en donde para la lazada, hace un efecto allí para que entre la mangana de una manera muy concisa. De la yegua ya se encomendó al Señor. Le siguen las manganas de un experto
pie como a caballo, causa gran admiración. Al charro lo envuelve el arte y lo distingue su valor. Desempeño al máximo nivel. Impetu Energy. Suplemento energético de alta digestión que impide la generación de cólicos. Fórmula extruida diseñada para el alto performance con 18% de grasa y 13% de proteína. Más energía. Mejor competencia. Impetu Energy. Como siempre, ha sido un verdadero placer para nosotros, un servidor, el doctor Enrique Díaz Lascano, todo el equipo de producción de En la Sala, que ustedes nos hayan hecho el favor de acompañarnos aquí, a la sala de su casa, recordando, reviviendo, probablemente ilustrándonos de cómo dan orígenes las suertes. Insisto, esto que se hizo con mucho cariño, se hizo con mucha pasión, se hizo con mucha dedicación para tratar de conocer un poquito más de los orígenes de nuestro deporte. Agradezco infinitamente a quienes en aquellos años, hace 5 años, nos apoyaron incondicionalmente para la grabación, para la conducción, para llevar a cabo estas imágenes y este programa. Los tiempos han cambiado. Hoy la charrería es diferente, hoy la charrería tiene un lugar muy especial para nosotros que somos charros, y bueno, ojalá nos demos a la tarea de invitar a más cantidad de personas a conocer más de nuestro querido deporte, de nuestra bella fiesta. Les agradezco que nos hayan hecho el favor de acompañarnos de nueva cuenta, y ojalá estas imágenes hayan servido para que ustedes, al igual que nosotros, conozcamos más acerca de lo que, insisto, para nosotros, lo que hemos escuchado, lo que nos han platicado, son los orígenes de la charrería. Los espero la próxima semana, en donde ya tendremos otro invitado muy especial aquí en la sala de su casa. Recuerden, soy su servidor, el doctor Enrique Díaz Lascano, quien les desea que tengan la mejor de las noches, y nos vemos el próximo miércoles para seguir disfrutando de estas pláticas agradables, de estas historias que contar aquí en la sala. Buenas noches. La marcha de Zacatecas comenzó a tocar el Vargas. Tengo listo mi caballo, dio comienzo la charreada.